La impunidad en los casos de los presos políticos es una de las razones por las que la situación de derechos humanos ha retrocedido en América Latina. Esto según el último informe anual de Amnistía Internacional. Según el documento, los factores que más influyen son la discriminación, la violencia, la inseguridad y la falta de garantías judiciales para las víctimas de violaciones de derechos fundamentales. 8 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. Panorama que preocupa a la organización, ya que asegura que la violencia en la región es desproporcional a pesar del momento histórico de democracia que está atravesando. Venezuela y Cuba hacen parte de los países en los que las libertades fundamentales de los ciudadanos han sido violentadas. En el caso de Leopoldo López, ha sido condenado por la ONG que considera al líder político como un preso de conciencia. Nos estamos comprometiendo con ese camino. Queremos hablar de este informe y nos acompaña Maya León Russo, representante de Amnistía Internacional Venezuela y gerente de Movilización Nacional. Muy buena tarde, un gusto saludarla, señora Maya León. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Hola Jesús, muchas gracias. La preocupación de Amnistía se centra en este momento en los presos políticos, quizás es lo que más le preocupa a la ONG. Bueno, no. En nuestro informe hacemos un paneo de investigaciones que se realizaron a través de 160 países alrededor del mundo. Ciertamente hay algunos países donde nos preocupan más unas cosas que otras, y en Venezuela sí nos alarma bastante debido a que tanto Leopoldo López como Rosmith Mantilla son, bueno, como tú dices, presos políticos. Para nosotros es un preso de conciencia, personas que han sido encarceladas por el solo hecho de expresar una posición. Pero sí, es uno de los temas que en Venezuela nos importa. ¿Y hasta dónde cree usted que ese llamado que hace Amnistía Internacional puede tener eco en el gobierno venezolano? Bueno, es el poder de una ONG que tiene muchos años de un trabajo, un buen trabajo de investigación, y no solo de una ONG, sino de cientos de personas que reafirman el trabajo sólido que ha hecho la organización por más de 50 años. Pero no ha tenido respuesta, no hay ni siquiera un mínimo interés por el gobierno de escucharlos y de por lo menos sentarse a que ustedes le expongan desde esa perspectiva que tienen y de ese historial, mirando y revisando la situación de todos los países en el mundo. No ha habido una respuesta del gobierno de atenderlos, por lo menos. Bueno, en algunas oportunidades nos hemos sentado, ciertamente. Más recientemente nos han escuchado bastante menos, pero estamos seguros que nuestro trabajo a nivel internacional va a hacer presión para que los gobiernos tuerzan su brazo y puedan hacer frente a la respuesta adecuada a los derechos humanos. Venezuela, ¿qué más le preocupa a Amnistía Internacional, hablando de violaciones fundamentales a los derechos humanos? Sí, bueno, en el capítulo de Venezuela está bien gordito. Hay una gama extensísima de violaciones a los derechos humanos que nosotros documentamos. Como tú bien decías, hablamos sobre detenciones arbitrarias, el caso de Leopoldo López y Rosmith Mantilla, presos de conciencia, pero también hablamos de libertad de expresión, hablamos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado ordenó la emisión de la licencia de RCTV y que al año pasado no había sido cumplida, ni a este tampoco. Hemos venido retratando que propietarios y medios de comunicación y personas que son críticas con el gobierno enfrentan cargos de difamación y sufrían algún tipo de intimidación o de agresiones. También tuvimos el caso penoso de personas refugiadas y solicitantes de asilo, más de 2.000 colombianos que fueron sacados del país. En muchos casos las personas sufrieron malos tratos, en otros se separaron a niños de sus padres en esta sacada de personas en los que ni siquiera fueron revisados. Asilo, incumpliendo leyes internacionales, pero así muchísimos otros temas en los que, por ejemplo, el tema de la represión en la protesta, la represión con armas de fuego y utilizando el militarismo. Y ya que usted habla de ese tema de la represión y de lo que vivió Venezuela hace un par de años, en el año 2014, el tema de los estudiantes que están retenidos, de los estudiantes, ¿se sabe algo? Bueno, ha sido muy lenta la actuación de la justicia en Venezuela, como en muchos casos, no es solamente en este, pero al año pasado solamente había sido procesadas 238 denuncias
pero solamente 3 se habían llegado a juicio. Entonces, eso es un tema sumamente preocupante, la lentitud, probablemente a propósito, en estos casos para darle justicia a las víctimas, verdad y reparación. Volviendo al tema de Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori, la madre de Leopoldo López, han denunciado atropellos en el momento de visitarlo a él en la cárcel militar de Ramo Verde. ¿Amnistía Internacional ha considerado las denuncias de Lilian Tintori y de Antonieta Mendoza de López? Sí, por supuesto. En el caso de las personas recluidas, lamentablemente el caso de Lilian Tintori y el de la madre de Leopoldo López no es el único. Existen muchísimos vejámenes a las personas, a los familiares de los presos cuando quieren acceder, pero seguimos viendo paradójicamente las cárceles o imágenes de las cárceles llenas de armas, o sea que solamente se revisa a los familiares y las personas que se quieren revisar o cómo pasan estas armas allí, ¿no? Claro, y una solución a la vista para el tema carcelario es prácticamente imposible, no solamente en cuanto a las visitas, no solamente en lo que están viviendo las personas que quieren llegar a ver a sus familiares, sino al interior de las cárceles. El hacinamiento, hasta donde tengo entendido, es muy fuerte. Sí, bueno, según noticias del Observatorio Venezolano de Prisiones, que es quien trabaja más a fondo y en el terreno este tema, hay un exceso de 3 veces la cantidad que pueden tener las cárceles. Obviamente esto hace imposible a las autoridades poder garantizar los derechos mínimos, como por ejemplo el derecho a la salud. En cuanto a la garantía que se tiene para hacer política, que por fortuna para los opositores tuvo éxito en diciembre pasado cuando ganaron esas elecciones, ¿hoy en día se puede decir que en Venezuela se puede hacer política siendo de oposición? Bueno, no, lamentablemente hemos visto un retroceso gravísimo en el tema de libertad de expresión y cómo cada vez los gobiernos intentan acallar más las voces críticas. Usted mencionaba, ya para finalizar, señora Maya, usted mencionaba al principio de esta entrevista a RCTV. Le pregunto por el caso nuestro, el de NTN 24. Nuestra señal está bloqueada en este momento, fuimos censurados en Venezuela y no nos ven. ¿Se ha contemplado por parte de Amnistía Internacional, el capítulo Venezuela, que nuestra señal vuelva a territorio venezolano? Mira, bueno, Amnistía Internacional no pretende sacar todos los casos detallados de personas que han sido detenidas arbitrariamente o que han sido maltratadas en algún derecho. Lo que buscamos con el informe es resaltar algunos casos para que una vez sean públicos se abarque muchos otros que lamentablemente están en el olvido, pues. Muy bien. Incluido, por supuesto, el caso de ustedes, que lo conocemos ampliamente. Muy bien, muchas gracias. Maya León Russo, representante de Amnistía Internacional Venezuela, gerente de Movilización Nacional, muy amable por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.